Isa, es que me da miedo hablar en público. Isa, es que me da mucho miedo tratar y fallar. Isa, ¿y si me rechazan? ¿Te da miedo hablar en público? ¿Te da miedo tomar un riesgo? ¿Te da miedo fallar? ¿Te da miedo ser rechazada? De pronto te da miedo las arañas, de pronto te dan miedo los espacios chiquitos, de pronto te dan miedo la oscuridad. Para poder superar el miedo es súper importante. Para poder llegar a tu siguiente nivel es súper importante entender qué es ese miedo, entender por qué ese miedo te está manteniendo chiquita sin tomar acción, ¿cierto? Hoy quiero que hablemos del miedo. Es algo que socialmente no hablamos, es algo que en realidad a veces es un poquito tabú y que nosotros simplemente comentamos como si fueran ya las noticias, ¿cierto? Como, no, es que me da miedo eso, entonces pues no hago nada al respecto. O sí, o si haces algo y lo superas y decides que quieres ser la persona que superó ese miedo. Ánimo que vamos con toda. Bienvenida, bienvenida al día 200. Bienvenida al día 221. Empieza tu día con propósito, mis madrugadoras. Gracias por estar acá. Gracias por unirse en Zoom todos los días a las 6 de la mañana. A las personas que me oyen en YouTube, más de 800 personas que escuchan esta grabación. Gracias por estar acá. A todas las que me escuchan en Instagram, en isabelmayoral.coach. Muchas gracias por estar acá. De una vez denle like a este video, suscríbase a mi canal, compártanlo con un amigo. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Yo soy Isabel Mayoral, soy coach de vida y coach de comunicaciones y esto es lo que vamos a hablar. Es una parte central de mi trabajo como coach, ¿cierto? Es una parte central de mi trabajo para ayudar a mis clientas a superar sus miedos y hacer el trabajo personal que ellas quieren hacer para llegar a ser la persona que ellas quieren ser. También es parte de mi trabajo personal, porque yo también tengo miedos. Yo también tengo historias, tengo pensamientos y cosas que me alejan de mis sueños, ¿cierto? Cada vez más pocos, cada vez los logro manejar más, pero yo también los tengo, acá están. Yo también soy humana. Así que vámonos con todo. Buenos días, buenos días, buenos días. Entonces, bueno, ¿listas para aprender del miedo? ¿Listas para superarnos? Vamos. La primera pregunta que te voy a hacer es esta. Por lo general, cuando tienes miedo, ¿dónde sientes ese miedo en tu cuerpo? ¿En dónde sientes el miedo en tu cuerpo? Puede que tu cuerpo se ponga tenso, puede que empiezas a sudar inmediatamente, puede que tu mandíbula se ponga durísima, puede que sientas que no puedes respirar. La respuesta al miedo puede en el estómago, ¿cierto? La respuesta al miedo puede variar inmensamente entre una persona y otra. ¿Por qué? Porque los triggers son diferentes. ¿Qué es el miedo? Vamos a aprender esto tan hermoso que es el miedo. El miedo es una respuesta emocional y fisiológica a una amenaza o un peligro. Es así de simple. Nosotros sentimos que hay una amenaza o que tenemos un peligro y generamos una respuesta, ¿cierto? Nuestro cuerpo y nuestra mente nos da una respuesta. Pueden ser situaciones que son potencialmente dañinas, puede ser un peligro, puede ser algo que simplemente no nos da comodidad. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando experimenta el miedo? Tu cuerpo crea una respuesta inmediata, ¿cierto? Es literalmente una respuesta, no es algo que tú piensas, cómo es que actúo en ese momento, no es, boom, tu cuerpo te lo ofrece, ¿cierto? Entonces, tu cuerpo te ofrece una respuesta inmediata a ese peligro percibido, ¿cierto? En inglés, esa respuesta se puede llamar flight or fight, ¿cierto? En español creo que se llama como modo de supervivencia. Y esto hace que nosotros inmediatamente, nuestro cuerpo suelte unas hormonas, libere unas hormonas de estrés, como la adrenalina, ¿cierto? Que aumenta nuestro ritmo cardíaco y que prepara nuestro cuerpo para enfrentarnos a eso.
¿cierto? Podemos sentir miedo por muchas cosas, ¿cierto? Estamos acá y de pronto, ¡pa! Aparece un león, pues miércoles, qué susto, me va a comer, ¿cierto? Puede ser un peligro físico, puede ser un peligro social, hablar en público, puede ser una fobia, las arañas, ¿cierto? Pero también puede verse influenciado por cosas y creencias que hemos pasado. En estas me voy a enfocar más que todo, ¿cierto? No en esas cosas naturales, como si estoy cruzando la calle y veo que viene un carro, pues, ay, qué susto, me tengo que mover para adelante, ¿cierto? Es una respuesta normal, pero quiero que nos enfoquemos un poquito en los miedos que hemos adquirido, en los miedos percibidos. Estos son miedos o temores que se basan no necesariamente en una amenaza real, ¿cierto? Nada nos va a pasar si hablamos en público, ¿cierto? Tu cuerpo no es una amenaza física real, pero con todo y eso reaccionamos, nuestro cuerpo, nuestra mente reacciona de cierta manera, ¿cierto? En la cual nos da miedo. Entonces, quiero que hablemos un poquito de esos miedos adquiridos, ¿cierto? Entonces, te hablo de hablar en público, ¿cierto? Personas que se mueren del susto de hablar en público. Yo, Isabel Mayoral, me moría del susto de hablar en público ya, no tanto, porque lo he practicado y he trabajado en esto, ¿cierto? Pero nos da miedo que nos vayan a juzgar cómo me van a ver, cómo me van a juzgar, y si digo algo negativo. Y estos miedos vienen de una creencia, ¿cierto? De la parte social, de nuestro entorno. Nuestro entorno toma un papel súper importante cuando hablamos de los miedos porque nuestro entorno nos ayuda o nos influencia, ¿cierto? A adquirir muchos de estos miedos. Por ejemplo, vemos en televisión o en redes sociales una historia de, de que hubo un accidente en el highway, ¿cierto? Entonces iban en la autopista y hubo un accidente muy grande. Entonces, yo veo eso y la próxima vez que me subo a mi carro y voy manejando, inmediatamente digo, ah, tengo que tener cuidado porque hubo un accidente en el highway. Y cada vez que me monto al carro, ¿cierto? Ese pensamiento vuelve a salir. Tengo que tener mucho cuidado porque hubo un accidente en el highway. Tengo que tener mucho cuidado porque hubo un accidente en el highway. Hasta que se me convierte en un miedo real y cuando me voy a montar al highway, me muero el susto. ¿Viste cómo ese environment, viste cómo ese espacio influenció tu forma de pensar y lo que te da miedo y lo que no te da miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te paraliza? Vamos a empezar a trabajar un poquito en ti. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tú a qué le tienes miedo? Cuéntame en los comentarios, cuéntame en el chat, cuéntame sí, ya. Me puedes contar también por email en Isabel Mayoral, pero en este momento cuéntamelo por dónde estás. Mm. Y acá hay algo que es muy bonito, porque los temores percibidos, ¿cierto? Ese miedo que nos da eso que percibimos, pueden ser igual de destructivos a los temores reales, ¿cierto? Y por eso requieren que nosotros los trabajemos. El impacto en nuestra vida diaria puede ser igual de grande a esos que son reales. ¿A qué le tienes miedo? Estos son son cosas que yo veo en mi práctica privada todo el tiempo. ¿Cierto? Sobre todo esos miedos percibidos, porque son los que en realidad nos paralizan de tomar acción para llegar a ser las mujeres de nuestros sueños, ¿cierto? No tienes la acción de que te va a comer un león, un cocodrilo o algo así para presentarte y levantar la mano y decir, mira, quiero emprender, o levantarte y decir, quiero hacer más plata, o levantarte y decir, quiero cambiar mi relación. Esos son miedos, ¿cierto? Que no son reales. En ese momento, el miedo es a ser juzgada, el miedo es a ser vista, el miedo es a otras cosas. Y aprender a manejar esos miedos es importantísimo, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Acá hablar en público. Muy bien. A los espacios chiquitos me encanta. Tengan, están total y completamente conmigo acá. Entonces hay muchas personas que me dicen, Isa, es que siempre le he tenido miedo a hablar en público, es que siempre le he tenido miedo a venderme, Isa, es que siempre le he tenido miedo a los espacios chiquitos, a la oscuridad, a las arañas.
¿cierto, Bianco? Es muy válido. Mi pregunta, siendo la persona que soy, es si te da tanto miedo y es algo que te paraliza y que no te deja moverte para adelante, ¿vale la pena trabajar en ellos? ¿Por qué no te das la oportunidad de trabajar en ese algo? ¿Cierto? Y es impresionante, pero la mayoría de la gente no lo hace, que nos morimos del susto. Pero mi opinión es que las personas exitosas sí lo hacen. Las personas exitosas superan ese miedo. Las personas exitosas son capaces de conocer sus miedos y de una manera humana y bondadosa y dándose cariño a ellos mismos, son capaces de conocerlos, de pronto no para superarlos, pero sí para controlarlos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Listo, vamos, que vamos con toda. Entonces, si uno se toma el tiempo y hace el proceso de desafiarse como persona para poder ver lo que es posible, para poder ver por qué el cerebro le está dando a uno esos miedos, uno empieza a corregirse, uno empieza a enfocarse en lo que es verdad y no es verdad. Isa, es que tengo muchos miedos y no puedo hacer coaching privado contigo, ¿qué hago? Acá estás, ya ganaste, ya le diste unos minutos a esto, ya ganaste. Así que vamos con toda. Vamos a hablar de las estrategias que puedes usar para superar tus miedos. Claro, trabajar conmigo te va a llevar allá mucho más rápido, pero no todo el mundo puede trabajar conmigo, yo soy yo solita. Entonces, quiero darte unas estrategias para que tú puedas empezar a ver cómo superar el miedo. ¿Listo? Entonces, mente abierta y donde estés estás bien. No te vas a empezar a dar látigo ahora, pues nada. Acá estás donde estás. Entonces, lo primero que vas a pensar es que, ¿qué es un miedo en lo que quieres trabajar? Puede ser hablar en público, puede ser tener una conversación, puede ser hacer más plata, sea lo que sea. Estás bien, ¿cierto? Ahora piensa en esto. ¿De dónde viene ese miedo? What? ¿De dónde viene? Hablar en público. ¿De dónde viene ese miedo a hablar en público? Identificar la fuente de tu miedo es importantísimo, porque muchas veces decimos que tenemos ese miedo, pero no sabemos en realidad de dónde viene, ¿cierto? Trabajo con mujeres que se mueren del susto de hablar en público y su trabajo se los pide y se los requiere. Entonces ellas dicen, acá me dicen, hablar en inglés. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Cierto? Hablar en público, hablar en inglés. ¿De dónde viene ese miedo? Entender la raíz del miedo puede ayudarte a abordarlo y a manejarlo mucho mejor, ¿cierto? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes? Que tienes que ser una speaker maravillosa, que tienes que hablar inglés de una manera maravillosa, o que si la embarras de pronto, pues si te equivocas, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? ¿De dónde viene ese miedo? Y se basa en una experiencia pasada, en una creencia particular o en falta de información, ¿cierto? ¿En qué se basa ese miedo? Y ahora te invito a que los desafíes, ¿cierto? Si el miedo se basa en una experiencia pasada, es que una vez hablé en público y sudé mucho y se burlaron de mí, ¿cierto? O pienso que si hablo en inglés tengo que hablar perfecto, o es que todo el mundo habla inglés perfecto, desinformación, ¿cierto? Te invito a que desafíes ese pensamiento. Los miedos percibidos a menudo vienen de pensamientos negativos o de pensamientos que son erróneos, ¿cierto? Entonces trata de desafiar esos pensamientos. Pregúntate, ¿qué más puede ser verdad? ¿Puedo hablar en público tal y como soy? ¿Puedo hablar en público y ser auténtica y ser yo? ¿Puedo hablar inglés a mi manera? Chaputeado, más o menos, que me entiendan con las manos. Claro que sí. Te voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Si, por ejemplo, te mueres del susto de que te vaya a comer un cocodrilo, ¿cierto? Pero vives en Bogotá, Colombia, donde no hay cocodrilos, ¿te sirve ese miedo? En este momento, hoy, ¿te sirve ese miedo? No. Si vives en la Florida como vivo yo, ¿cierto? Entonces uno puede pensar, listo, en la Florida hay un montón de cocodrilos. Entonces uno piensa, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que a mí me coma un cocodrilo viviendo en la Florida? ¿Cuáles son las posibilidades?
pues yo creo que son bajitas, dado que uno pues de pronto ve en las noticias que de vez en cuando hubo un cocodrilo, ¿cierto? Entonces ve un paso más allá, pregúntale a Google, ¿sabes cuáles son? Una en 3,2 millones. Entonces dime, si tengo una posibilidad en 3,2 millones de que me coma un cocodrilo, ¿cierto? ¿Me va a comer un cocodrilo? Pues tienes una en 3,2 millones de posibilidades. ¿Qué otras posibilidades tienes en tu vida? Es mucho más posible que te vuelvas millonaria. Es mucho más posible que te vuelvas millonaria que te coma un cocodrilo. Así que piensa en serio. ¿Te sirve ese pensamiento? Y esto nos lleva a esta siguiente punto, que ¿es real o no el pensamiento? ¿Cierto? ¿Cuál es ese paso siguiente? Entender qué hacer con ese miedo. Listo, ya entendí que hay una posibilidad en 3,2 millones de que me coma un cocodrilo. ¿Qué hago con esto? ¿Quiero seguir teniendo ese miedo o lo quiero superar? Pues en este momento yo te digo, desafiemos ese miedo y conozcamos un poquito a los cocodrilos. Hagamos research cuándo comen los cocodrilos, ¿cierto? ¿Cuándo atacan a las personas? ¿En qué áreas atacan a las personas? Ah, entonces no me puedo acercar mucho al lago que está enfrente de mi casa. Ok, toma acciones para superar eso, ¿cierto? Si el miedo es hablar en público o hablar en inglés, ¿cierto? Empieza a hablar más en inglés. Empieza a pensar en inglés, empieza a ver televisión en inglés, empieza a tomar acciones para empezar a superar tus miedos, ¿cierto? Busca ayuda. Si el miedo es en hablar en inglés, empieza a buscar opciones de cómo puedes hablar en inglés. Claro, puedes hablar conmigo en inglés, puedes trabajar con alguien, pero también puedes hablar con un amigo, puedes buscar apoyo profesional, apoyo de un coach, apoyo de un terapeuta, apoyo de un consejero, de un profesor, ¿cierto? Tomar acción que te mueva, ¿cierto? Si vives en los Estados Unidos, te da miedo hablar en inglés y necesitas hablar inglés para tener un trabajo, es algo que te está frenando, ¿cierto? ¿Qué acción puedes tomar? Y donde estés, estás bien, ¿cierto? Y acá es donde vamos a esta parte que es lo que a mí más me gusta, que es manejar tu diálogo interno, ¿cierto? ¿Qué te puedes decir? ¿Qué narrativa te dices cuando vas a empezar a hablar inglés? Ay, es que hablo muy mal, claro. Entonces, apenas dices eso, tú hablas muy mal, porque ya te dijiste a ti misma que hablas muy mal. En cambio, si te dices, no, mira, yo hablo al nivel que hablo y eso está bien. Hablo como hablo y la gente me entiende y la gente me quiere y listo el pollo. Entonces, cada vez que vas a empezar a hablar, vas a decir, yo hablo como hablo, ánimo que voy con toda, ¿cierto? Manejar tu diálogo interno, ¿cierto? Date permiso de replantear tus pensamientos para enfocarlos de una manera que te dé fuerza y que nutra tus habilidades para dominar tu miedo. Recuerda que superar el miedo percibido es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, ¿cierto? Requiere tiempo y esfuerzo para que tú llegues a ese nivel a donde tienes que estar. No dejes que un miedo irreal, el cocodrilo, el hablar en público, el bloquearte, bloquee tu vida real. Sé paciente, date amor y celebra tu progreso todos los días. Un día a la vez, un pensamiento a la vez. Así es como logras tus metas, mejoras tus relaciones, te conoces y llegas a ser la mujer de tus sueños. Hoy quiero que consideres que la vida de tus sueños es posible. Es posible, si la puedes soñar, la puedes crear. Así que vamos a crear con toda, vamos a conocer nuestros miedos y vamos a crear con toda. Cuéntame en los comentarios qué estás aprendiendo hoy, cuéntame en el chat qué estás aprendiendo hoy. Acá estoy. Acuérdate que esto que te estoy contando es parte de mi trabajo. Es parte de mi trabajo como coach de vida y como coach de comunicaciones, trabajando con muchas mujeres espectaculares que están listas para su siguiente nivel, que están listas para generar resultados diferentes y para crecer como personas y como profesionales. Que no hay una sin la otra. No es que yo sigo enfocándome en mi trabajo y crezco en mi trabajo, no. Tú creces en tu trabajo y creces profesionalmente. Porque si te enfocas solamente en una,
vas a tener un déficit en la otra. Entonces, un día a la vez, un pensamiento a la vez, hacemos un poquito de life coaching, un poquito de business coaching, mucho coaching de comunicaciones. Y juntas cambiamos y crecemos. Hacemos que eso en lo que ellas se sienten estancadas se convierta el camino para llegar a ser la mujer de sus sueños. Si quieres trabajar conmigo uno a uno, acá estoy. Ponte en contacto conmigo. Si no, escucha, empieza tu día con propósito todos los días. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, acá estoy por Instagram, por Zoom, con todas las pilas puestas para que tú empieces a vivir tu día con propósito. Te mando un beso gigante y espero que tengas un día espectacular.